Continuamos con nuestra entrevista con el diputado Ramón Raposo del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a hablar de la labor legislativa, Raposo. Estamos ya en el 2026, ¿verdad? Se comienza a hablar de agosto, 16 de agosto, de los bufetes directivos. ¿Cómo anda ese chisme ahí de los diputados? Porque del Senado yo vi ya que hay unas aspiraciones, una cosa. ¿Cómo anda en la Cámara de Diputados ese tema? Bueno, la realidad es que usted sabe que al partido de gobierno tener la mayoría, se dan sus realidades, tiene su control. Por lo regular, esa posición siempre de presidente y bufete directivo de la Cámara de Diputados, lo que hemos visto públicamente es que se le deja necesariamente al partido, independientemente de que uno vea y observe legisladores que manifiesten sus aspiraciones en un momento determinado. Hay varios aspirantes en el PRM ahí. La realidad es que hay legisladores que lo manifiestan, ¿verdad? De ahí a que lo concreticen y a que desarrollen acciones directas, no lo he visto así. Ahora sí, hay legisladores que manifiestan sus inquietudes, que expresan que tienen intenciones del propio partido de gobierno. ¿Cuántos años lleva Pacheco como presidente? El presidente de la Cámara de Diputados, tengo entendido, tiene estos años que nosotros somos como legisladores, y antes de eso tenía el periodo pasado, desde el momento 4 y 2, 6. Desde el momento que el gobierno ha tenido mayoría, desde el 2020, sí, ha sido el presidente de la Cámara. O sea, ¿y tú no has notado si algún PRMista entiende que ya le debe tocar el turno a alguno de ellos? ¿Tú no has notado que aspiren o algo así? Bueno, la realidad es que... O sea, no hay... Tú sabes que como la política, lo que yo te quiero preguntar es, ¿no habrá algunos aires de cambio ahí en ese PRM? Bueno, la realidad es que usted sabe que muchas veces, a medida que el tiempo quizás se va acercando, el proceso, quizás se van manifestando cualquier tipo de acción, pero en términos de articulación no lo hemos observado así. Todavía. Quizá cualquier manifestación de uno que otro legislador y eso, que entiendo que está en su derecho, pero en términos de articulación no lo he manifestado, no lo he observado. Todavía no se nota un aire de cambio todavía. Todavía, como faltan un tiempecito para agosto, es posible que eso, porque yo he oído rumores de gente que dice, oye, ya está bueno, hay que darle chance a otro. He oído rumores de eso. En el Senado, sobre todo. En el Senado. Usted sabe que siempre en entidades, para nadie es un secreto que el Congreso Nacional es el primer poder del Estado, por lo menos en términos constitucionales, ¿verdad? Una entidad a donde tú tienes 190 legisladores, en el caso de la Cámara de Diputados, con pensamientos muchas veces diferentes, con intereses diferentes, con deseos diferentes, y muchas veces eso aflora y eso se manifiesta. Bueno, la otra parte de la labor legislativa que queremos preguntarte, ¿cómo cayó en la Cámara de Diputados específicamente la propuesta que hay en el aire de el diálogo nacional para los temas relacionados con lo que es la crisis global que tenemos ahora? ¿Cómo cayó los legisladores de la oposición, básicamente? Bueno, la situación es que hay realidades... ¿Qué plantean? O sea, mire, hay realidades que... Vamos a irnos al grano. Hay realidades que se están observando cuando tú tienes que... Se plantea un diálogo culminando una Semana Santa, pero que a mediados de la Semana Santa, públicamente... sale a relucir una serie de aspectos que se están haciendo desde el gobierno, como una serie de licitaciones que han sido altamente cuestionadas, una serie de pensiones y otra serie de realidades que presenta el gobierno. La situación se torna cardeante. ¿En qué sentido? Cuando tú hablas de que hay que hacer un diálogo, necesariamente la situación tiene que ser sincera. Hubo sectores, y hay sectores dentro del Congreso, entre los cuales estamos nosotros, que lo asumimos como que el gobierno tiene que sincerizarse y tiene que aperturarse. Tú no puedes, por un lado, estarle hablando
a la sociedad dominicana, estarle hablando a la oposición política, estarle hablando a todos los entes de la vida nacional que hay que entrar en un proceso de diálogo ante una realidad internacional que se está viviendo, que todos estamos contestes de que se está viviendo una realidad internacional, pero tú estás haciendo dispendio de manera constante y tú no le has mostrado a la sociedad lo que la sociedad ha pedido en todo momento. Perfecto. ¿Cuál es el sacrificio que va a hacer el gobierno? Se han levantado una serie de voces, principalmente de los legisladores de la oposición, a pedirle sinceridad al gobierno dominicano, a pedirle que si en un momento determinado se va a hacer un proceso de diálogo, tiene que hacerse con las cartas sobre la mesa. Ya el país ha visto cómo se ha intentado integrar a todos los actores para caminar en torno a un tema, pero se desvanece producto de muchas veces de incoherencia que ha mostrado el mismo gobierno, y eso pone a la gente y a todos los actores y entes de la vida nacional receptivos. Entendemos que el gobierno no está pasando por el mejor momento en términos de credibilidad, y eso la gente pone a la gente arisca y pone a toda la sociedad arisca. O sea, tú, con esa explicación que tú estás dando y a las opiniones que yo he visto, hay como reserva en esa propuesta de parte de la oposición, como que los legisladores, como que tú, cuando uno ve una cosa como con ojeriza, le llaman a eso. No, y yo creo que ese es el ambiente que se vio ahí. Y yo creo que los propios entes de la sociedad deben condicionar ese proceso de diálogo. ¿Por qué? Porque la sociedad, la gente está viviendo calamidades, la gente está viviendo situaciones, la gente está viviendo precariedades, la gente ve un gobierno con dispendio, un gobierno que las acciones que hace son sumamente cuestionadas. Entonces, tú no le puedes pedir a una población que haga sacrificio, hacer sacrificio sobre sacrificio, pero cuando tú no organizas tu casa. Fíjate, eso del planteamiento de diálogo, como que cuando se hizo ese planteamiento por parte del presidente, que lo hizo el domingo, como le llaman el domingo que repican gloria, algo así, que la gente prácticamente era la conclusión de la Semana Santa, fue como una sorpresa. Mucha gente ni se había enterado que el presidente había hablado de eso. Ahora varios sectores, sin lugar a dudas, de la vida nacional, como sectores empresariales, religiosos, comenzaron a ver eso bien. Pero del Congreso, que ya el lunes, el martes, se comenzó a opinar sobre eso, las opiniones eran como con reserva. Y en el caso del liderazgo opositor, el primero que habló fue Leonel Fernández y dijo, todavía no nos han invitado. Después vino el PLD en la misma dirección y los demás partidos en la misma dirección. Uno se pregunta, ¿cuál será el procedimiento? ¿Cuál será la metodología para esto? De poder llegar a conclusiones concretas. Y yo creo que los legisladores juegan un papel importante, porque esto puede implicar inclusive hasta si se llegan a acuerdos como tiene que ver con combustible y esas cosas. La gente dice, bueno, pero lo primero que nos pusieron fue un aumento en los precios de los combustibles. Y ahí viene a colación el proyecto de ley que tiene que ver con el problema de los combustibles. ¿En qué está eso allá? Bueno, usted sabe... Porque ese es un proyecto de ley que de un principio el gobierno anunció que iba a modificar ese proyecto de ley, y eso se ha quedado ahí el sueño eterno. Usted sabe que muchas veces cuando los proyectos implican, muchas veces, quitarle espacio en términos económicos al gobierno para su accionar, que muchas veces lo utilizan para dispendiarlo, carece de voluntad política. Yo siempre he dicho que una cosa es la narrativa que asume el gobierno públicamente y otra cosa es el accionar. Cuando hay interés de accionar, el pueblo ha visto cómo se ha aprobado una ley de un día para otro. Sin embargo, cuando no hay interés de accionar, se aplica una narrativa en los medios de comunicación, pero a la hora de que el proyecto tenga curso se desvanece en el tiempo. Y muchas veces perime, como es el caso de ese proceso de reforma que se manifestó en un momento determinado el gobierno que iba a hacer que partió del Ejecutivo a los combustibles, que con el hecho de tomarlo en cuenta bajaría en un gran porcentaje el precio de los combustibles. En la gran mayoría se va en el pago de impuestos
de lo que pagamos los dominicanos y otra serie de aspectos. Y esas son de las normativas que en un momento determinado el gobierno anunció públicamente en conjunto con otras, y usted ha observado que solamente han pasado la de interés gubernamental, que muchas veces dictan mucho de la realidad social que está viviendo la gente y de lo que quiere la gente. En este momento el partido de gobierno tiene mayoría, sí. Mayoría mecánica. Sí. Y para nadie es un secreto, y el pueblo lo ha visto así, que cuando el gobierno quiere utilizar esa mayoría, la utiliza de un día para otro. Vimos cómo la utilizó en esta etapa de esta discusión que se armó con el tema de las candidaturas independientes, que se aplicó su mayoría mecánica y al final eliminaron las candidaturas independientes. Sin embargo, en temas como este, que tienen que ver con la reducción de impuestos, con el tema también de respetar lo de la indexación salarial, porque si se le aplica la indexación a lo que tiene que ver con la gasolina, también tiene que implicársele la indexación a los salarios. Exactamente. O sea, entonces quiere decir que ese proyecto, que fue una iniciativa del gobierno central, eso prácticamente perimió ahí. Nati muerto, sí. Nati muerto, o sea, no ha habido ni manera de reactivarlo ahora en medio de esta situación. Yo creo que eso sería parte del diálogo que se está planteando, el tema de los combustibles. Y otra cosa, en esta semana también vimos ahí que el ministro de la presidencia, Paliza, junto con Simon Freud, fueron a la Cámara de Diputados con un proyecto de ley ahí que tiene que ver de que modificación de la ley de partido para algo de que de evitar que el dinero del narcotráfico penetre en la campaña electoral. Dime tú, dígame ustedes eso, ¿qué es lo que es? Bueno, nosotros somos de lo que entendemos. ¿Usted estaba en la comisión? No, ese proyecto fue introducido por el partido de gobierno, el presidente del partido de gobierno, sí, a través del Senado de la República. En el Senado se escogió una comisión y el Senado está en proceso de estudio. Un proyecto que ha sido mirado con pinza por ¿Cuál es la reacción de los diputados? Distintos actores, porque la realidad es que necesariamente lo que se ha podido ver es que es una especie de mea culpa, saliendo al frente el partido de gobierno por la realidad que le ha tocado, por la apertura que en un momento tuvo, donde aperturó todos sus espacios, sí, a personas que de una forma u otra han sido altamente cuestionados por esto que le está tocando con el tema del narcotráfico, que muchos legisladores y dirigentes han salido públicamente a establecer que ellos fueron perjudicados por ese proceso de apertura que se le dio a esos sectores no pulcros en cada una de sus demarcaciones, y lo que necesariamente se ha apelado a que el liderazgo de los partidos políticos, principalmente el liderazgo del partido de gobierno, de una forma u otra asuma sus consecuencias y asuma un liderazgo responsable y real. Correcto. Y que le cierre la puerta a esos actores, porque cuando desde el liderazgo de los partidos políticos se quiere hacer una acción, las normas están ahí, las leyes están establecidas. Lo que pasa es que en un momento determinado, cuando tú de manera medalaganaria quizá le abre la puerta a todo el mundo con el propósito de conseguir dinero, y luego ¿qué pasa? Cuando está a voz populi en muchas demarcaciones como esa, yo he visto legisladores públicamente, no que no lo han dicho a nosotros, sino públicamente decir que salieron perjudicados con ese proceso que se dio, donde a voz populi se decía que una persona estaba ligada al narcotráfico y a otros aspectos, y lo metían en la contienda electoral para que aportara dinero y dividendos. Y ahora el partido se ha lavado la mano como Poncio Pilato, queriéndole dar a entender a la sociedad que no fue parte de eso, que no fue producto de eso. Mira, hay otra cosa, Ramón Raposo, importante. Porque eso es una modificación de que a la ley de partido que está en el Senado. Y yo no he visto como que eso ha caído como con mucho interés, como que eso es algo quizá en la misma dirección que tú lo enfocas. Pero yo me llamaba la atención porque si se acaba de discutir una modificación a la ley electoral con la candidatura independiente, como ahora tú estás discutiendo en la ley del partido otra modificación. Como que eso es como yo diría, como un relajo. Que cada vez que a uno le interesa le va a quitar un pedazo a una de las leyes electorales o de partido y cosas así. Mientras
Mientras el gobierno ese día estaba en el Congreso en eso, y estaban los legisladores oficialistas en eso, al otro día vino la tragedia de las aguas, de las inundaciones. Y como tú eres legislador y ahí todos los legisladores pueden tener, vamos a decir, información de lo que pasó en cada territorio, hay una percepción que uno ve en los medios de comunicación que la mayor parte de la población entiende que este fenómeno atmosférico sorprendió a las autoridades. ¿Cuál es la opinión que ustedes recogieron ahí en el Congreso Nacional sobre eso? Porque para una gran parte de la población, y tú te pones a ver en las redes sociales, y como que se entiende que a las autoridades les sorprendió esta situación. ¿Cómo ustedes los legisladores sintieron eso? Bueno, la realidad es que eso es así. Eso sorprendió a las autoridades y a todo el país. No hubo una información debida en un momento determinado y lo vimos todos los ciudadanos. Pero más que eso, nosotros entendemos que enrostró aún más el hecho de la falta de políticas públicas y acciones orientadas a enfrentar esta realidad que estamos viviendo, a donde cada periodo de tiempo el Gran Santo Domingo se inunda, una gran cantidad de personas salen perjudicadas, hay dominicanos que mueren, se arma una alaraca, vemos como los incumbentes de turno en ese momento que pasa eso salen a tirarse fotos, pasa el proceso y se va al otro año. Vimos como el presidente de la República, haciendo un mea culpa, manifestaba, tal y como le mencioné al principio, que el gobierno en los últimos 5 años ha invertido cerca de 5,000 millones de pesos en el saneamiento de Cañada, y la sociedad le pregunta dónde que se han invertido. Hay un proceso catastrófico que vimos en Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, a donde un residencial, todos los vehículos de ese residencial estaban inundados, y uno se pregunta cuál es el proceso de normalización, qué está haciendo el gobierno. No estamos preparando como sociedad para esos fines. Incluso nosotros como legislador nos abocamos en los próximos días a someter un proyecto de resolución ante el Congreso Nacional para que instruya al Ministerio de Hacienda y se haga una revisión de esa cantidad de dinero que se vive estableciendo, que tiene el gobierno guardado en bancos para generar las condiciones de hacer una inversión en el sistema pluvial de nuestro país, y que el gobierno no tenga que hacer una inversión de coger préstamos porque ya ese dinero está ahí. No es posible que nosotros se diga de manera constante que el gobierno tiene 300,000 millones de pesos guardados en bancos desde el año 2020 y estén pasando cosas como esa. Sí. Entonces, son preguntas que uno se hace y necesariamente hay que darle respuesta. Si tú analizas los acontecimientos que vienen dándose cada año, son 5 años a donde cada periodo de tiempo cae agua en el Gran Santo Domingo, se inunda, la gente terminan perdiéndose vida, y desde las alcaldías, principalmente de las principales, no se le da una respuesta a la población. Sí, eso es fuerte, y más con esto que acaba de pasar, que hay que aprender de eso. Si nosotros nos fijamos en esta semana, pasó la Semana Santa, ya la semana posterior a la Semana Santa, si nosotros vemos en la etapa que nos encontramos ahora, ¿cuáles son los principales proyectos que están en discusión en la Cámara de Diputados? O sea, en orden de importancia. Lo más importante, que la gente pueda decir, bueno, la Cámara de Diputados está abocado ahora a conocer tales y tales proyectos importantes. Bueno, ¿cuáles son? Hay un proyecto que ha llamado grandemente la atención de la población, que es el proyecto de ley de reforma al Código Laboral, que está todavía en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Necesariamente hay otra serie de proyectos que nosotros entendemos que debe ser tomado en cuenta porque se constituyen en una deuda social. La modificación a la ley de seguridad social, que está siendo estudiada por una comisión bicameral en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley de agua, que necesariamente tiene que ser conocido. Y más o menos esa es la línea que
observamos que se lleva a cabo en estos momentos en el Congreso Nacional. A propósito del agua de esta semana, la ley de agua, importantísima para el país. Bueno, Raposo, estamos llegando ya al final de la entrevista y no quiero que terminemos sin preguntarte de lo siguiente. En esta semana se cumplió un año de la tragedia del Jet Set. Hay un pueblo ahí clamando por justicia. ¿Cómo tú valoras en este año el manejo de ese tema a nivel de la justicia dominicana? Bueno, la realidad es que nosotros entendemos que la sociedad y los organismos que tienen que ver con darle respuesta a la población en torno a temas como estos deben accionar. Hay un sabor en la población en sentido general de que no se ha hecho justicia con este caso y que se ha llevado de manera ralentizada. En torno a lo que tiene que ver con nosotros como congresistas, nosotros hemos hecho un llamado de atención en torno a la realidad que se vivió en ese momento y cómo dejó en tela de juicio de la falta de supervisión y fiscalización a las obras públicas de este país. Han sido sometidos cerca de 30 proyectos. Nosotros sometimos un proyecto de ley ante el Congreso Nacional que procura la supervisión y fiscalización de las obras de alta demanda de población. Vimos que el propio presidente de la República hizo un mea culpa públicamente y reconoció la carencia que hay de supervisión en el país. Posteriormente a eso vimos al Ministerio de la Vivienda hacer una alaraca y hablar que iba a someter un proyecto de ley ante el Congreso Nacional orientado a estos fines, pero no ha habido voluntad política real y eso se ha ido desvaneciendo en el tiempo. Después de eso, ustedes vieron cómo un puente se desplomó en Monteplata y se hizo una laraca también en torno a esos fines y al final todo queda en el aire y la población vive sufriendo esas realidades. Bueno, gracias Raposo, hemos llegado al final de la entrevista y muy bueno ese mensaje con relación a lo del YESEP, que es lo que la gente lamenta como tanto tiempo para hacer justicia en un caso tan penoso y lamentable como fue este, donde se habla de 236 fallecidos y cientos de heridos, lamentablemente. Te agradecemos esta participación en nuestro programa Así Vamos y en otra ocasión vamos a hablar de los temas legislativos que se van desarrollando. Gracias por tu participación y con el permiso del público vamos a pausar para llegar entonces al final del programa. Pausamos.